106.9. Buenos momentos donde estés. Buenos momentos donde estés. Pues vamos, te damos la bienvenida. encontramos en el trabajo. Nos encontramos en el trabajo. 96.9. Nos encontramos a la noche. Nos encontramos a la noche.
cada momento del día y cada día de la semana tenemos una propuesta ideal con diferentes matices, pero en una misma señal. Radio Rioja 96.9. Buenos momentos donde estés. Buenos momentos donde estés. Para 13-11 minutos en todo el país. La temperatura en La Rioja capital, 15 grados 8 décimas, humedad 65%, cielo mayormente nublado, máxima prevista para hoy era de 14 grados, pero bueno, ya la hemos superado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a una edición más del resumen de noticias. Estamos en vivo a través de Medios Rioja, en la 96.9, Canal 11 de Supercanal, Canal 11 de BioTV, compartiendo un resumen de lo más relevante que nos ha dejado la mañana, esta jornada en Medios Rioja. Saludamos a todos los amigos de Capital, a los del interior que hasta ahora ya están con nosotros. El equipo que me acompaña es el mismo de siempre, como todos los días. En la operación técnica puesta al aire de la 96.9 está Matías Vilanova. En la puesta al aire de Canal 11 está Agustín Flores. En la producción, Estefano Tete Viñas. Mi nombre es Gaby Fernández y trabajando todos bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Juntos, hasta las 14 horas, hacemos el resumen con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Y comenzamos en este caso con los títulos locales de www.mediosrioja.com.ar. Nadie pensó en la familia de la víctima. La diputada Ortiz cuestionó el servicio público penitenciario en el caso Pereira Fincati. La diputada provincial Lourdes Ortiz presentó una iniciativa legislativa que busca impedir que personas condenadas por delitos contra niñas, niños y adolescentes puedan ocupar cargos, realizar tareas o ser contratadas para actividades vinculadas al cuidado y acompañamiento de menores de edad. Convocan a marcha pacífica para pedir justicia por Jessica Mercado en La Rioja. La comunidad se moviliza bajo el lema Justicia, Verdad y No Más Impunidad para exigir avances en la causa, con el objetivo de visibilizar el pedido de justicia por Jessica Mercado y exigir al Tribunal Superior de Justicia la entrega de su expediente. Se ha convocado una marcha pacífica en la ciudad de La Rioja. La iniciativa busca alzar la voz contra la violencia de género y los femicidios, reafirmando la consigna: somos el grito de las que ya no tienen voz. No más femicidios en La Rioja, no más una Jessica. Intensa búsqueda de un menor de 16 años en La Rioja. La comunidad y las fuerzas de seguridad buscan dar con el paradero de Michael Ariel Pereira, de 16 años, que fue visto por última vez durante la jornada de ayer. La desaparición de Michael Ariel Pereira ha activado los protocolos de búsqueda inmediata tras confirmarse que el joven se encuentra ausente de su hogar desde ayer al 8 de junio de 2026. Ante la preocupación de sus familiares y allegados, las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para agilizar las tareas de localización. Según la información proporcionada, cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser fundamental para reconstruir los últimos movimientos del menor. Antofagasta detienen a 2 personas en flagrancia tras un hurto de aceitunas. Efectivos policiales lograron la aprehensión de los sospechosos tras un operativo cerrojo en las inmediaciones de la vivienda afectada. Se recuperaron los elementos sustraídos. En un despliegue coordinado entre el Departamento de Investigaciones de Antofagasta y la Comisaría del Distrito Local, 2 personas fueron demoradas en flagrancia durante las últimas horas, acusadas de protagonizar un hecho de hurto en una propiedad privada de la ciudad. El procedimiento se activó tras la denuncia inmediata del damnificado, quien alertó a las autoridades sobre el ilícito. Gracias a la descripción física aportada y a las tareas de búsqueda rápida efectuadas por los uniformados de la zona, se logró localizar a los sospechosos, cuyas características coincidían con las brindadas por la víctima.
PAMI, médicos ratifican el paro y anuncian movilización para este miércoles en todo el país. Tras el fracaso de las negociaciones, los profesionales de la salud profundizan su plan de lucha. Exigen una recomposición urgente de sus honorarios y denuncian la inviabilidad del sistema actual de pagos impuesto por la obra social. La atención para los afiliados de PAMI atraviesa horas críticas. Médicos de cabecera y odontólogos de todo el país dieron inicio a un paro nacional de 72 horas este lunes, medida que culminará el próximo miércoles con una movilización federal hasta las sedes del organismo. El reclamo principal es la actualización de los valores de las cápitas que los profesionales consideran insuficientes para garantizar la sustentabilidad de los consultorios. Reportan presencia de pumas en la zona de Pagancillo y piden extremar cuidados al circular. La subcomisaría local emitió un comunicado oficial tras detectar rastros de felinos de gran porte cerca de la Ruta Nacional 40. Autoridades piden extremar precauciones al circular. La tranquilidad de la zona de Pagancillo, en el departamento general Felipe Varela, se vio alterada en las últimas horas debido a una serie de operativos preventivos realizados por la subcomisaría local. Durante los patrullajes en el empalme de la ruta provincial número 18 y la ruta nacional número 40, las autoridades confirmaron la presencia de pumas en las inmediaciones. Escándalo en Famatina, esta fue a Mercado Libre usando a su madre con Alzheimer como herramienta. El hombre manipuló a su madre de 73 años para burlar los controles biométricos de la plataforma y realizar compras fraudulentas por más de 60 millones de pesos. El juez Jorge Jalil, a cargo del caso, dio detalles de la investigación en Medios Rioja. Un caso extremadamente de gravedad conmocionó a la localidad de Famatina, donde un docente fue imputado por estafas reiteradas tras descubrirse que utilizó a su madre, quien padece un cuadro avanzado de Alzheimer, para ejecutar maniobras delictivas en la plataforma Mercado Libre. Famatina condenan a un ambientalista por injuriar al exintendente Alberto Godoy. El fallo judicial marca un precedente en la circunscripción de Chilecito Famatina. El ex jefe comunal destacó que el objetivo de la querella fue limpiar su honor y buen nombre, más allá de la sanción económica. Sanción económica, estamos hablando de 20.000 pesos. Está bien, fue en el año 2023, hace 3 años esto, todavía las costas no fueron actualizadas, pero la sanción económica, reitero, fue de 20.000 pesos. Ayer hemos tratado este tema. La justicia de la provincia dio a conocer este fin de semana la sentencia condenatoria contra la ambientalista Karina Díaz Moreno, tras una querella por calumnias e injurias presentada por el ex intendente de Famatina, Alberto Laureano Godoy. Para 13:20 minutos en todo el país. Una de las notas más importantes que hemos tenido esta mañana es con Jorge Jalil, él es juez de Chilecito. El tema del cual estuvimos ahí presentándolo en la parte de locales de www.mediosrioja.com.ar es el que ocurrió justamente en este lugar, donde un hombre utilizaba a su madre de 73 años para hacer compras fraudulentas, utilizando obviamente las herramientas biomimétricas en la plataforma Mercado Libre, y estafó por más de 60 millones de pesos. Esto nos decía el juez respecto a este tema.
Mira, Matías, esto radica una denuncia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los representantes legales de la empresa Mercado Libre detectan unas irregularidades respecto a las ciertas compras que se hacían de unos ciudadanos de la provincia de La Rioja, especialmente de Famatina. Hacen una denuncia en función de que habían usado un medio operandi muy poco habitual para ellos, porque solicitaban la compra. Sí. Una vez que solicitaban la compra por el medio informático, el medio informático le pedía el rostro facial de la persona titular de la cuenta, y cuando enviaban el producto, ellos lo denunciaban como no entregado. De esta manera se fue reiterando el mismo modo operandi durante varias compras. Asciende a un total casi de 70 millones de pesos, porque eran productos tecnológicos y caros. En base a esto, el sistema de Mercado Libre detecta esta irregularidad y formula la denuncia correspondiente. Pero antes de formular la denuncia correspondiente, hace una revisación de todas las compras que hacían estas familias, era madre e hijo, en formas indistintas, y cargaban con la cuenta especialmente de la tarjeta de su madre. Por eso se ha elevado de la estafa. Y en reacción de esto hace la denuncia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se declara la incompetencia y me envían las actuaciones al juzgado de instrucción número 2, en el cual soy titular, y radico la competencia ahí y empiezo a investigar. Por supuesto, le corrimos vista al fiscal como dueño de la acción, él imputó el delito de estafa a la madre y al hijo, pero en una inspección, cuando llamamos a indagatoria y a detener a esta persona, nos damos con que la mamá tenía Alzheimer, era una señora enferma, no estaba en sus cabales, por lo tanto se le tuvo que dictar un sobreseimiento obligatorio, quedando únicamente en la causa el imputado, el hijo, solamente. Bueno, es así que la causa sigue, estamos citando algunos testigos, fundamentalmente aquella gente que se ha visto también beneficiada o perjudicada por alguna metodología. Y bueno, y esto, sintetizándote la causa, sigue su curso seguramente para resolverse en el transcurso de los próximos meses. Ahora, doctor, buen día, Ivana lo saluda. En el momento que se sabe la situación de esta señora y queda sobreseída, ¿eran ellos dos los únicos integrantes de la casa? A raíz de esto, ¿él queda detenido o está libre? No, él queda detenido, ¿no? Y se le fijó una caución de 10 millones de pesos, una caución real que la pudo sostener, y por ahora sigue con el proceso, pero está bajo la libertad de la caución, siguiendo su proceso, porque no hay peligro de fuga y entorpecimiento de la causa. Así que yo le he concedido la libertad y bueno, y seguramente tendrá que afrontar, si es que afrontar la situación procesal y después la condena correspondiente, calculo yo. Claro. Ahora, estos objetos tecnológicos de alto valor que, como describe esta empresa, fueron comprados de esta forma fraudulenta, ¿los pudieron encontrar en la casa? ¿Se sabe el destino? ¿Se sabe si los ven? ¿No? No se pudo encontrar absolutamente nada más que alguna computadora portátil y ningún otro elemento, en razón de que se presupone que él hacía una tercerización, o sea que él compraba y vendía el producto. Y es acá donde estamos en la línea de investigación, a ver quiénes son las personas que han ido comprando teléfonos de alta gama, computadoras, sistema de audio y todo lo demás, que hace a lo tecnológico. Por eso la estafa es tan elevada, porque los productos eran verdaderamente caros. Ahora, doctor, este mismo modus operandi de usar el rostro de su madre ¿se sabe si también lo usó, por ejemplo, con billeteras virtuales para sacar préstamos, o todavía no hay esa profundidad en la investigación? Mire, nosotros únicamente estamos investigando el tema de Mercado Libre, que ellos detectaron esta irregularidad en su sistema. Mercado Libre tiene un sistema muy poco permeable, detecta estas estafas en el transcurso. Cuando son estafas reiteradas,
al corto plazo las detecta. Pero no solamente eso, sino que le saca foto a todos los integrantes de que tienen el uso del teléfono y de la tarjeta. Sí. Tengo todas las fotos que Mercado Libre le saca a uno, aunque no se da cuenta. Mercado Libre, cuando hace una compra o entra a su aplicación, lo está filmando o le saca foto cuando es una actitud sospechosa. Ahora esta persona, todo eso está en el expediente. Cuando usted lo cita, le muestra todas las pruebas, porque claramente ya estaba todo asentado de que era una estafa, porque además ellos referían no recibir los productos cuando los tenían. ¿En qué se excusa esta persona? No, se ha sorprendido por la cantidad de pruebas incorporadas en el expediente en su contra. Nunca pensó que este sistema, esta plataforma virtual, podía filmarlo, sacarle fotos y detectar todas esas maniobras en forma contundente. O sea, y acá donde, sí, que bueno, que no tiene argumento alguno, porque la verdad que no hay argumento alguno de que está filmado hasta una de los correos privados donde él retiraba las cosas. Claro. Es decir, doctor, o sea, a ver, Ivana, sí. Matías, no les quiero explicar en la generalidad para no entrar en el detalle puntual, ¿no? Ahora, para a lo que vamos, la causa, para no adelantar criterio. Tal cual, doctor, pero lo que vamos era que esta persona compraba los productos a través de este perfil que le había creado a su madre y luego Dos perfiles, el de él y de su madre. Bien, en estos dos perfiles, pero compraba con la tarjeta de crédito de la madre, entiendo que es así, y luego denunciaba que estos productos no habían llegado y cancelaba la orden de pago. Claro, la cancelaban a la orden de pago y es como que no los recibían o no los habían retirado por el correo privado donde ellos solicitaban que se depositen los productos ahí. Claro, bien. Entonces, esto fue pasando así, o sea, cuando usted abre una billetera virtual le pregunta en qué domicilio quieren que se lo envíen, o en su defecto le hacen una pregunta en la plataforma si quiere retirarlo por un correo privado y le da 2 o 3 correos a veces, perdón. Sí, correo, bien digo. Sí, y las direcciones, ¿no? Para no darte marca ni darte... No, seguro. Para sumar también al doctor, porque en el momento que vos lo retiras del correo, automáticamente te llega un mail que te dice, retiraste tu paquete. Puede pasar que una vez el sistema se equivoque y yo diga, che, la verdad es que no me dieron nada. Pero ¿cuántos eran, doctor? ¿86 operaciones? Eran casi 80 y pico de operaciones que se hicieron. Y lo que pasa, yo quiero que magnifiques esto. ¿Cómo será tan grande la empresa? ¿Cómo será el volumen de venta que va detectando a partir de determinados montos las estafas que se le hacen? Sin duda. Esa es una explicación de uno de sus abogados en la denuncia. Tal cual. Que la empresa ha detectado luego de tanto X monto, empezó a hacer el seguimiento por las maniobras fraudulentas que hacía. No, y sin duda, como dice usted, si hay alguien que compra en ese volumen y que vende, también hay compradores del otro lado, ¿no? Del ámbito local, que sin duda, doctor, también debe estar atento a cómo siguen todo esto, y nadie en su sano juicio puede decir que esto no, que no estaban al tanto de esta situación. Digo, muchas veces cuando hablamos del delito de robo decimos que es tan culpable el que roba como el que compra algo que es robado, ¿no? Y entra la figura del estelionato. Claro. Entonces, por lo tanto, también no tiene un grado de participación en la cadena de la ilicitud. Tal cual. Bueno, doctor, por último, ¿a qué se dedicaba este hombre y cuál es su situación procesal actual? Bueno, este hombre es docente, seguramente nosotros cursamos todas las comunicaciones al Ministerio de Educación. Por ahora es un señor imputado. Bueno, 30 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos, nosotros estamos en vivo hasta las 14 por Medios Rioja, 96.9 y Canal 11. Vamos ahora con los títulos nacionales de www.mediosrioja.com.ar. Termina la semana de ayuno promovida por Pérez Esquivel. Las CTA se movilizan a Plaza de Mayo.
Así lo confirmaron en realidad los secretarios Hugo Cachorro Godoy y Hugo Jansky. Entre las principales demandas se encuentra la derogación de la ley de modernización laboral. Las dos CTA de trabajadores y autónomas se movilizarán este martes hacia Plaza de Mayo en una convocatoria ante el Gobierno Nacional y el plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei. Esto es en el marco de la Jornada Nacional de Protesta que se empalma con el cierre de la semana de ayuno para el despertar de las conciencias que realizó la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común junto a Adolfo Pérez Esquivel. Las centrales gremiales se suman al rechazo de las políticas económicas y sociales de la gestión de la libertad Avanza. Para Monte Oliva es ridículo pensar que se priorizó la ideología en la despedida del Indio Solari. La ministra de Seguridad explicó que el velorio del artista no podía hacerse en ningún espacio totalmente cerrado o con ingresos complejos como el Congreso. La ministra de Seguridad, Alejandra Monte Oliva, calificó este martes como ridículo pensar que el Gobierno Nacional negó el Congreso para el velatorio de Carlos Indio Solari por un criterio ideológico. Y sostuvo que debido a la enorme cantidad de gente que se preveía, no podía hacerse en ningún espacio totalmente cerrado o con ingresos complejos. Finalmente, Milei no viajará a Córdoba para participar de ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos. Estará presente el ministro de Defensa, Carlos Presti, en un nuevo refuerzo de alineamiento con la Casa Blanca. Finalmente, el presidente Javier Milei no participará de la etapa operativa del ejercicio militar conjunto que se celebrará en la provincia de Córdoba el próximo miércoles en conjunto con Estados Unidos. Fuentes oficiales sostuvieron que el mandatario no tiene en su agenda su presencia en la actividad, que forma parte de un programa de adiestramiento nacional, binacional en este caso, autorizado por el gobierno, pero contará con la presencia del ministro de Defensa, Carlos Presti. Persiste el enojo del gobierno de Bullrich a horas de una nueva reunión en la mesa política. Algunos sectores del oficialismo ven con desconfianza la decisión de la jefa del bloque de postergar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. 4 días después de la convulsionada sesión en la que el oficialismo logró la sanción de 74 pliegos judiciales, en Casa Rosada crece el malestar con la jefe de bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, a la que facturan haber obrado sin consultar al Poder Ejecutivo. La industria PYME advierte por más cierres y pérdida de empleo en lo que va del año. Informes del sector fabril muestran caída del empleo, menor producción, ventas en retroceso y una cadena de pagos cada vez más tensionada. Las entidades industriales reclaman medidas de emergencia para evitar más quiebras. Hallaron muerto un directivo de la empresa Gentech, fundada por Martín Menem. Daniel Antonio Osorio Peñalosa fue encontrado sin vida en su departamento de Almagro. La causa fue caratulada inicialmente como muerte dudosa y quedó en manos de la justicia. Una nueva encuesta mostró que Kicillof supera a Milei en imagen positiva. Una nueva encuesta nacional de Jacobé y Asociados volvió a mostrar dificultades para Javier Milei en materia de imagen pública. Según el relevamiento, Patricia Bullrich y Axel Kicillof superan al presidente en imagen positiva, mientras que Miriam Bregman aparece cerca del mandatario libertario y se destaca por tener el menor nivel de rechazo entre los dirigentes evaluados.
CTA se movilizarán a Plaza de Mayo contra el ajuste de Javier Milei. Así lo informaron los secretarios Hugo Cachorro Godoy y Hugo Yasky. Entre las principales demandas se encuentra la derogación de la ley de modernización laboral. Tensión en Ezeiza, fuerte cruce entre Lázaro Báez y el juez Costabel en el hospital penitenciario. El empresario, quien cumple una condena de 15 años, denunció pésimas condiciones de alojamiento tras ser internado de urgencia por un cuadro de pulmonía. Su defensa insiste en el deterioro de su salud. Minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos, nosotros estamos en vivo haciendo el resumen con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Un tema muy relevante, esto es a nivel nacional, porque no sucedió únicamente en La Rioja, sino que en todas las provincias hay un paro que comenzó ayer por los médicos clínicos y en realidad odontólogos también que forman parte de PAMI. Hoy estuvimos hablando justamente con Atilio Orlando Rossi, que es médico de primer nivel de PAMI, y nos hablaba justamente de este tema. Esto nos decía. Sí, totalmente, porque mire, cuando le hago un poquito de historia, cuando el PAMI informa en consulta en los primeros días de abril, sacó una resolución retroactiva al 1 de abril, que nos reducían el equivalente al 52% de nuestro salario, más vale que eso generó, ¿no es cierto?, un estado de conmoción muy importante en todos, y bueno, decidimos en ese momento, por supuesto, expresarnos con un paro, con todo lo que a nosotros nos cuesta hacer un paro a los médicos, por 72 horas en ese momento, planteando, ¿no es cierto?, el reclamo de que la gente que el PAMI revea la situación. Luego del paro, nosotros dijimos, bueno, paremos la pelota, vayamos y busquemos de alguna manera el diálogo para que realmente se den cuenta de la locura que han hecho, porque indudablemente que esto iba a determinar la imposibilidad que los médicos siguieran atendiendo. Con toda la dificultad que cuesta tener reuniones con las autoridades centrales, durante los últimos días de la semana pasada saca una resolución PAMI donde como gran cosa dice, bueno, teniendo en cuenta los reclamos, todo, hemos decidido aumentarle la cápita, que ellos no habían bajado la cápita de 2.100 pesos a 2.400, o sea, ¿qué es lo que nos dijeron en resumen? Bueno, nosotros la vez pasada le quitamos el 52% de su sueldo, pero ahora, ¿no es cierto?, como somos tan buenos, en vez de bajar el 52, le vamos a bajar el 48%, así que realmente fue una medida totalmente, grave para nosotros, y eso nos ha determinado, bueno, que junto con nuestros pacientes comencemos, ¿no es cierto?, esta medida por estas próximas 72 horas, ¿no? ¿Y qué es lo que piden? Esto está muy bien explicado y se lo agradezco, doctor, esto que son muy generosos y en lugar de bajar el 52 proponen el 48. ¿Y ustedes qué es lo que piden? Lo que pasa es que nosotros, le explico, el sistema nuestro de pago, antes de esta resolución que tomó PAMI en abril, era un sistema mixto. A nosotros nos pagaban, por una parte, una cápita, que era vergonzosa, que era 940 pesos, pero además nos pagaban el equivalente al 40% de las consultas médicas que uno hacía en el consultorio, que rodeaba entre 6 y 10 mil pesos, de acuerdo si el paciente uno lo atendía por primera vez o era seguimiento. Eso hacía un combo determinado, que era un sueldo que por supuesto no era lo que nosotros pretendíamos, pero que bueno, uno de acuerdo a las circunstancias que tenemos en el país, más vale que salga adelante. El PAMI lo que hizo, en forma para mí totalmente, con una intencionalidad que todavía queremos ver por qué, hace propaganda diciendo nosotros vamos a aumentarle a los médicos más del 150% de sus haberes. ¿Sabés qué hicieron? Aumentaron la cápita de 940 a 2100, pero nos sacaron las consultas médicas. O sea que ese médico, ¿me entiendes?, a partir del mes siguiente, o sea, a partir de abril, cobraba menos de la mitad, ¿me entiendes?, del sueldo. Eso fue lo que nosotros nos determinó, digamos, en su momento, nuestra movilización, y por supuesto que vamos a seguir con esta, ¿no? Porque no
no hay manera de que el médico pueda mantenerse en sus consultorios, ni hay manera de que uno pueda seguir prestándole al paciente la atención que se merece. Básicamente sería que les vuelvan a pagar la consulta médica. Sí, o por lo menos, para que, digamos, o por lo menos, sí, porque uno no, digamos, el sistema, el tipo de sistema en última instancia, el que puede decidir, ¿no es cierto?, la modalidad, es el PAMI. Pero nosotros lo que sí pedimos es que, digamos, si ellos hacen este cambio, lo mínimo que tienen que dar como cápita son 4.200 pesos, porque 4.200 pesos equivaldría simplemente al mismo cobro que nosotros tenemos en marzo. Mira, es lo único que no pedimos aumento, simplemente que por lo menos hagan retroactivo con eso, pero nosotros sacamos la cuenta, 4.200 pesos implicaba, ¿no es cierto?, que el médico tuviera la misma ingreso que el que tuvo en marzo, es lo único que estamos pidiendo. Doctor, acá en La Rioja, el titular del PAMI en La Rioja, Omar Menem, salió muy desafiante con los médicos, diciéndole esto es lo que se propone, al que le gusta bien y el que no deja de atender por PAMI y listo. Y de hecho ya hay algunas renuncias de algunos médicos para que no atienden más por PAMI. Allá en Córdoba, si bien las decisiones se toman en Nación, en Córdoba, ¿cómo está haciendo? ¿Hay un diálogo con las autoridades de PAMI o cómo viene la mano? Mire, quiere que diga la verdad, ¿cómo es el dicho? Dios está en todas las partes, pero vive o atiende en Buenos Aires. Bueno, eso pasa realmente con el PAMI. Las UGL de la provincia son pintadas, no tienen ningún tipo de resolución. La única que toma decisión a este nivel es PAMI Central, que por supuesto te vende también, ¿no es cierto?, directamente un seccional del Ministerio de Capital Humano y del Ministerio de Economía. O sea que lo que las UGL puedan plantear realmente no, a nosotros acá en Córdoba ni se nos ocurre realmente tomar contacto con las autoridades de la UGL porque sabemos que no tienen capacidad resolutoria, ¿me entendés? Bien, ahora doctor, buen día, Ivana, los saluda. Bueno, respecto a esto, que ya vemos que es un tema reiterado, el reclamo de los médicos, el tema de los porcentajes, ahora este paro, digo, ¿cuánto más tiene que pasar para seguir estando como resistiendo? Y si se conoce si han renunciado médicos a PAMI, han dejado de atender a estos afiliados por esta situación que no mejora, o todavía no hay conocimiento de eso. Día a día se va produciendo renuncia de médicos en todo el país, porque es la realidad, o sea, el médico no puede en estas condiciones trabajar, ¿no es cierto?, con ese sueldo indigno que les quieren dar. E indudablemente que no pueden mantener sus consultorios, porque la exigencia de trabajo PAMI es una exigencia muy importante, tanto desde el punto de vista asistencial, estamos hablando del adulto mayor, con toda la responsabilidad que tiene, ¿no es cierto?, su pluripatología que tiene. Entonces, esa responsabilidad, ¿no es cierto?, de atención no puede ser, ¿no es cierto?, que el médico la suma con lo que nos quieren pagar. Por eso que a mí me preocupa muchísimo eso. Y mire, le comento la otra, que esto no tiene desperdicio. ¿Sabe la que nosotros nos propusieron como alternativa? Decir, bueno, mire, no lo vamos a subir la cápita, pero les permitimos que ustedes dupliquen la cantidad de pacientes que tienen cada uno a su cargo. O sea, yo tengo 500 pacientes, la tengo que ya de por sí me es muy difícil, digamos, poder mantener, ¿no es cierto?, la atención, porque es una responsabilidad muy grande, por lo que decía recién yo, del alto, ¿no es cierto?, demanda que el adulto mayor tiene. Si yo tengo que poner 1.000 pacientes, o sea, duplicarlo para poder, ¿no es cierto?, cobrar exactamente lo mismo que cobré en marzo, indudablemente que esto estaría, sí, realmente yo aceptando una actitud que determine la degradación o la disminución de la atención que mis pacientes se merecen. Yo eso no lo voy a permitir. Por eso le digo que es muy grave el tema. ¿Y sabe qué? Si esto realmente se perpetúa, indudablemente, o sea, la medida no vuelve atrás, indudablemente que la intencionalidad que esta gente tiene, pero desgraciadamente, es destruir el primer nivel de atención. O sea, que el paciente vaya directamente a las clínicas. Y las clínicas están terriblemente saturadas. Cada vez tienen menos especialistas que atienden, porque el especialista de PAMI le pasa exactamente lo mismo. ¿Sabe cuánto cobra la consulta un especialista de PAMI? 8.000 pesos. O sea, menos de medio kilo de carne está cobrando un especialista. Entonces, cada vez tenemos menos especialistas que atienden. Entonces, los turnos son cada vez más lejos, 4 o 6 meses. A su vez, eso no es culpa de la clínica, porque las clínicas también, el arancel que reciben, ¿no es cierto?, para poder trabajar, también les pasa exactamente lo mismo. Se están cerrando clínicas en todo el país. Sin duda. Entonces, realmente, me parece que estamos entrando en un cuello de botella que es muy grave,
donde, como yo siempre digo, los problemas en salud, cuando se producen, ¿no es cierto?, alteraciones en la parte sanitaria, nunca se ve en el corto plazo, pero a largo plazo seguro que se va a ver, ¿no es cierto?, todo el daño que esto va a producir o repercutir, ¿no es cierto?, en el adulto mayor. Sí, Tal y aparte lo comentábamos acá en la mesa, ¿no? Que puede ser que los médicos que decían quedarse soportando y demás, esta sobrecarga, pero además también en el adulto mayor que ya tiene su médico que lo viene siguiendo y demás, y que por ahí no tiene la posibilidad de atenderse por privado, solamente por PAMI, también esto, ¿no? De perder ese vínculo de tantos años que, bueno, que hace que la situación sea insostenible también. Totalmente. Mire, yo tengo 45 años médico, o sea, tengo pacientes que en su momento, cuando los empecé a atender, eran niños y ahora son abuelos. Imagínense el vínculo que uno tiene con los pacientes. A mí cuando me cae un paciente como médico de familia, no me cae una patología, 14 minutos. me cae una persona con todo 14 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país, 14 para las 14. La temperatura se mantiene a esta hora en La Rioja capital con 15 grados 8 décimas. Hay que tener en cuenta que la máxima prevista para hoy era de 14, pero que la hemos superado. Bueno, vamos a quedarnos ya con en la última parte con los títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar. Sismo de magnitud de 6,2 se registró en Cuba sin víctimas. El fenómeno se percibió en diversas zonas de Cuba, Florida y México. Un sismo de magnitud de 6,2 en escala de Richter se registró el lunes al noroeste de la provincia cubana de Pinar del Río y se percibió en varias zonas del occidente en Cuba y no reportó víctimas ni daños materiales. Bueno, esto gracias a Dios fue algo leve, teniendo en cuenta lo que ocurrió ayer en Filipinas, que fue de 7,8 y que había dejado al menos 19 víctimas fatales. La verdad que bueno, fue tremendo, pero reiteramos, esto ocurrió en Cuba de 6,2 en escala de Richter, pero no hubo daños materiales ni tampoco víctimas fatales. Donald Trump fue abuchado en el Madison Square Garden y se quedó dormido. En las finales NBA, el público estalló en abucheos contra el mandatario estadounidense cuando apareció en la pantalla gigante. Elecciones en Perú. Sánchez adelanta a Fujimori en la contienda electoral aún sin definir. El izquierdista Roberto Sánchez se tomó el lunes la delantera en el conteo de votos de la segunda vuelta electoral en Perú y superó por un pequeño margen a la derechista Keiko Fujimori en una contienda cuyo final aún es incierto. Otra de las notas más relevantes que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja es con Armando Sabatier. Él es secretario de FEGRA, Hoteleros y Gastronómicos, que respaldan la reactivación de los chachos. Esto es lo que nos decía al respecto. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo. En el tema de turismo, este fue un proyecto presentado por FEGRA, propiamente dicho, para implementar el uso de los chachos, remedando un poco lo que fue el previaje nacional que se hizo durante la gestión de Matías Lamen, cuando fue ministro de Turismo de la Nación, que llegó hasta una 6ª edición, fue muy exitoso, y con esa experiencia, teniendo los chachos, lo presentamos al gobierno y por medio del ministro de Turismo y del secretario, fue aceptado, lo pusimos en práctica 2 meses y dio muy buen resultado. Lo que pasa que fue un periodo muy corto y en una época un poco fuera de término, fuera de temporada, pero es un incentivo único y muy importante que el turista a la hora de viajar lo elige porque es
un buen incentivo, como les digo. Ahora, Armando, y como empresario, y como alguien que estaba permanentemente interactuando con los chachos, con los turistas y demás, ¿tuviste o tuvieron algún inconveniente para cambiarlos, para que se los transformen a pesos, para pagar insumos? Porque también hay como un gran debate respecto de quién los recibe, quién no, que después te quedan de clavo los chachos. En tu experiencia personal y desde algunos colegas de FEGRA, ¿cómo le fue con este tema? No, ningún inconveniente. Primero, que la gente, el turista, muy sorprendido, muy a gusto, legaliza toda la operación, porque el pasajero, el turista, tiene que ir con la factura oficial del establecimiento, tiene que ser un establecimiento registrado, va con la factura, mínimo 2 noches de alojamiento, va al centro de canje, presenta la factura e inmediatamente reintegraban el 50% de lo abonado, hasta un tope de 150.000 pesos. Bien. Y con eso, con ese reintegro, salían con los chachos billetes enloquecidos, algunos se llevaban billetes de recuerdo, de souvenir, y con esos chachos podían gastarlo en gastronomía, en regionales, en estaciones de servicios, en farmacias, en indumentaria. Hubo una muy buena versión de comercios a recibir chachos. Así que realmente fue muy exitoso, muy bueno. Secretario, ¿está confirmado no? Está anunciado por el gobernador la vuelta de los chachos. ¿Que se incorporen también o que vuelva esta metodología con el previaje? ¿Lo hablaron? ¿Ya también está confirmado o no? No, eso todavía no está confirmado, lo hablamos. Nos dijeron que tenían que analizarlo nuevamente, pero con un buen porcentaje de probabilidad de que se instaure de nuevo. Bien. Y en materia no es lo mismo el previaje que el anuncio que hizo el gobernador no está. Respecto de los empleados públicos. Perfecto, sí, queda claro y planteando y aprovechando y planteando esa diferencia, ya dejando, hasta recién veníamos hablando de la iniciativa del previaje. Ahora, pasando al anuncio del gobernador y teniendo en cuenta los chachos en los empleados públicos como bono, con mejora salarial, ¿cómo cree que va a repercutir eso usted? Bueno, dada la situación económica que es bastante crítica, considero que es muy bueno porque incentiva al comercio. El empleado que recibe el chacho no va a ir a comprar dólares ni se va a ir a Miami. Eso va a ir a comida, a indumentaria, a necesidades que son bastantes que está teniendo el asalariado hoy en día. De manera que yo creo que, dada la situación, como te digo, es un incentivo al consumo que está muy caído, así que yo, por mi parte particularmente, aparte entre los colegas lo vemos como una necesidad porque el mercado está muy deprimido. Sí. En la parte local, no el alojamiento, pero sí en la gastronomía se nota muchísimo. Respecto a eso, secretario, buen día, Ivana, lo saluda. Quería consultarle de estos últimos fin de semana largo que pasaron, este fin de semana que se viene, si es que sigue teniendo esa misma concurrencia de la gente o se guardan por ahí o cómo se preparan también para estas vacaciones de invierno que son las que vienen. Digo, porque antes capaz la gente esperaba este fin de semana largo para hacerse una escapadita de 2, 3 días. ¿Esto ha disminuido en estos últimos 24 meses? Sí, ha disminuido notablemente. Es una cuestión general. Cuando uno lee las noticias de que ha aumentado el endeudamiento familiar. Bueno, 5 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Hemos arribado al final de una edición más del resumen de noticias. Nos vamos con 15 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 65%. No se vayan porque ya llega Sol Rivas con su programa Pulso Urbano. Estuvimos trabajando para ustedes en la operación técnica puesta al aire de la 96.9, Matías Vilanova, en la puesta al aire de Canal 11, Agustín Flores, en la producción, Estefano Viñas. Mi nombre es Gaby Fernández, todos bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Un beso grande para todos. Chao.